con la misma temática que veníamos desarrollando desde la semana pasada. Me di cuenta sí que la semana pasada fue un poco extenso, así que ahora voy a tratar de acortarlo un poquito más, de hacerlo más resumido. Pero vamos a hablar de nuevo en esta miniserie de reflexiones, vamos a hablar ilustraciones de carne y hueso. Vamos a hablar de un conocido nuestro y su nombre es Timoteo. Timoteo. Usted cuando lee las cartas paulinas o las cartas pastorales, el apóstol Pablo le denomina hijo en la fe. Y con toda seguridad el apóstol tenía mucho afecto por este discípulo, por este hijo en la fe llamado Timoteo. Hay muchas particularidades que hoy día no voy a ver de forma puntual, solamente quiero destacar tres asuntos, tres características que pude recoger a través del relato bíblico respecto de quién es Timoteo y cómo esas tres características glorifican al Señor y cómo esas tres características son también para nosotros dignas de imitar. Amén. No hablamos de los personajes bíblicos para hacer de ellos semidioses, sino que vemos que en los personajes bíblicos, en muchos de ellos, hay características que glorifican a Dios. Por lo tanto, por eso la ilustración es de carne y hueso. Estos fueron hombres comunes y corrientes que glorificaron a Dios con sus propias vidas. Entonces este es el caso de Timoteo, ¿cierto? Él fue un hombre, fue un hombre que fue enseñado en la palabra, de eso consta en la segunda carta a Timoteo, fue instruido en la escritura tanto por su madre como por su abuela. Y tal vez una de las primeras características cuando nosotros vemos la aparición de Timoteo en el libro de Hechos, lo primero que nosotros, y a lo mejor pasa algo desapercibido, pero lo primero que podemos ver en Timoteo es justamente su disposición. Y tenía disposición, pero era un tipo de disposición especial, porque era una disposición con dolor. Y ahora usted me dice, pero ¿por qué podemos llegar a esa conclusión? Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versos 1 al 3. Esto es el contexto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. De hecho, él había estado aquí en Listra predicando y luego de haber experimentado una sanidad o haber hecho una sanidad por mano de Pablo, terminó lapidado, terminó apiedrado por ese pueblo, casi muerto lo levantaron, dice el texto. Y acá, en el segundo viaje, eso fue en el primero, ahora en el segundo dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, que es nuestro personaje de hoy. Y aquí dice, ¿cierto? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Eso no es menor, ese detalle no es menor. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mira, hay algo que se me pasó al leerlo, pero este Timoteo también era un hermano de buen testimonio. Y esto era acreditado por quienes eran miembros de esa comunidad de creyentes. Verso 3, y aquí viene el llamado de Timoteo, ¿cierto?, a formar parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Verso 3 dice, y quiso que éste fuese con él, y tomándole, y aquí ocurre lo que yo le decía, porque en el caso de Timoteo es disposición, pero es disposición incluso con dolor. Y ahora le voy a explicar por qué. Dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, ¿sí? La circuncisión, ¿cierto? Un rito religioso judío que tenía que ver con el corte del prepucio, que entiendo hasta hoy el pueblo judío practica, me imagino que hoy en condiciones mucho más asépticas y médicas que en ese entonces. Pero aquí hay que aclarar algo, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo, ¿cuál era la estrategia de predicación que él utilizaba? Él iba de ciudad en ciudad y ¿se acuerda dónde era el primer lugar que él buscaba para predicar? En las sinagogas. Él andaba en las sinagogas de las ciudades. Entonces, porque alguien podría causarle cierta cuestionamiento el por qué el apóstol Pablo, un defensor de la gracia, circuncida
a Timoteo. Bueno, aquí vamos a ver un poco la razón de eso. Como el mismo texto lo dice, es hijo de madre griega, hijo, sí, de madre judía y padre griego. En esta situación, Timoteo era considerado judío, pero al no ser circuncidado, era considerado por los judíos un apóstata de la fe judía. ¿Sí? Y cuando yo le dije que la estrategia del apóstol Pablo era de ir de sinagoga en sinagoga, esto iba a ser un impedimento a la predicación del evangelio entre el pueblo judío. Y aquí hay algo que nosotros como chilenos, ¿cierto?, de este tiempo, perdemos de vista, pero que los primeros cristianos tenían muy, muy claro, y es que ellos veían, en el caso del apóstol Pablo, los apóstoles, el cristianismo como continuación del judaísmo, y no lo veían como algo nuevo, ¿sí? Y eso tú te das cuenta claramente, porque el apóstol Pablo incluso hace votos, ¿cierto? Después cuando va a subir a Jerusalén hace un nuevo voto judío. Eso da cuenta de que ellos veían el cristianismo como continuación. Y eso nosotros también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo arreglaban esta situación? Este Timoteo judío apóstata no iba a poder ser parte del equipo cercano del apóstol Pablo a la hora de entrar a las sinagogas. ¿Qué tenía que hacer entonces? Someterlo a circuncisión. La verdad es que el texto no nos dice nada más, ¿cierto? No nos dice nada más, pero este es un hecho que se hace en pos del avance del evangelio. Y si bien fue un mandato de Pablo, ¿cierto?, para Timoteo, no sabemos cómo él lo recibió. De hecho, solo se dice que se hizo. Pero cuando Timoteo lo hace, definitivamente tenía que tener disposición, porque esto era un proceso muy doloroso. Y mira cómo lo dice, lo señala el apóstol Pablo, este asunto de, siendo él el apóstol a los gentiles, cómo él veía su propio ministerio. Y aquí en el caso del apóstol Pablo, en el caso de Timoteo, ¿cómo podemos dar lectura a eso? En primera a los Corintios capítulo 9, 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En el fondo, eso refleja un poco lo que el apóstol Pablo hizo con Timoteo. Pero como nuestro personaje de hoy es Timoteo, da cuenta de una disposición especial, una disposición a incluso someterse, ¿cierto?, a dolor físico por la causa de que el evangelio pueda seguir avanzando y que este hecho de que él, siendo un hijo de judía, ¿cierto?, fuese considerado para participar de la sinagoga, por ejemplo. No voy a leerlo, pero esto ilustra muy bien el hecho de la circuncisión como tal. Usted se ha leído el Génesis, y si tiene buena memoria, se va a acordar de un pasaje en Génesis capítulo 34, lo puede ver después si quiere. Dice el texto ahí que había una hija de Jacob que se llamaba Dina, la cual fue deshonrada por un rey o por un príncipe, ¿cierto? Por un príncipe de un pueblo aledaño a donde estaban Jacob con sus hijos. ¿Qué quiere decir que fue deshonrada? Bueno, que fue abusada, podríamos decirlo. Fue obligada a tener relaciones sexuales con este hombre. Y aquí ocurre una estrategia por parte de los hijos de Jacob. Y es que le propusieron, ¿cierto? Este príncipe quedó enamorado de Dina, entonces le propusieron que está bien, te damos a nuestra hermana, pero todos sus varones tienen que circuncidarse. Tienen que circuncidarse y luego de eso vamos a hacer negocio, ustedes se van a casar con los nuestros, nosotros con los de ustedes, vamos a ser como un gran pueblo. Y esta fue una estrategia obviamente amparada en la mentira, porque al tercer día, dice el texto bíblico, salieron, lo anoté por acá, son dos de los hermanos que después obviamente Simeón y Leví fueron y mataron a todos los hombres. ¿Por qué en el tercer día? Porque el tercer día era el día en el cual el dolor por haberse circuncidado era mayor. ¿Por qué yo les cuento esto?
porque da cuenta de lo inhabilitante que era practicarse la circuncisión siendo adulto. Y ese es justamente el caso de Timoteo, que siendo un hombre adulto, estuvo dispuesto a circuncidarse en tiempos que no habían antibióticos y en tiempos que no habían analgésicos, como hoy, ¿cierto? Entonces era absolutamente inhabilitante. Este pueblo quedó a merced de 2 hombres, que los mataron a todos, saquearon la ciudad, se tomaron las ovejas, el ganado y volvieron a su casa. Pues dice que Jacob lo reprendió, ¿cierto? Y bueno, la historia no termina ahí, no es nuestra historia, pero al final de la historia, cuando Jacob tiene que dar la bendición, ellos recogen, ¿cierto?, la consecuencia de ese acto tan atroz. Pero el hecho es ese, que la circuncisión como tal, en el contexto de la Biblia, era un evento muy doloroso, y si bien el libro de Hechos no nos dice nada de eso, aquí vemos en este Timoteo, ¿cierto?, una disposición no solo a seguir a Pablo, sino que a someterse, ¿cierto?, a un proceso doloroso físico por causa del Evangelio. Entonces, ¿cuál es nuestra aplicación hoy? Hoy día muchos dicen estar dispuestos a seguir al Evangelio, a seguir a Cristo, pero no le hables de compromiso, no le hables de venir a reuniones como esta, ¿cierto? No le hables de comprometer sus recursos por la hora o comprometer su tiempo. La verdad es que esa es una disposición de ideas. Pero si tú no tienes disposición en todo tu ser, como lo tuvo Timoteo, en todo su ser, literalmente, incluso a someterse al dolor por causa del Evangelio, por causa de Cristo, no me hables de disposición. No me hables de ser creyente, si no estás dispuesto a sacrificar tu propia vida en pos de Cristo. Porque esa es solamente una disposición etérea, ¿cierto?, en las nubes. Pero cuando Dios nos demanda disposición, es como esta disposición que tuvo Timoteo, una disposición práctica. Timoteo nos enseña, por lo tanto, en este pasaje de forma súper implícita. Yo nunca había escuchado una reflexión o un apunte a este hecho en particular. Timoteo nos enseña a seguir a Cristo, implica renuncia, implica dolor, implica disposición sin condición. Porque tal vez Timoteo hubiese podido decir, Pablo, yo voy, pero no me quiero circuncidar. Pero el texto ni siquiera hace reparos. El hombre estuvo dispuesto por causa de Cristo a someterse a ese dolor. Y mire cómo lo menciona el propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no le dijo a la multitud, ¿le dijo a quién? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otra vez, el llamado del Señor Jesucristo para nosotros es radical. ¿Qué quiere decir con radical? No que vamos a ser extremistas, no, radical, de raíz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Timoteo lo había entendido muy bien, por eso es que tenía buen testimonio y por eso es que estuvo dispuesto a sufrir aún este dolor físico. Esa es la primera característica. Lo segundo es un corazón dispuesto. Esto da esta característica, ¿cierto?, implícita ahí en ese texto, da cuenta de un corazón dispuesto, de la capacidad y posibilidad de ser un buen discípulo. ¿Sí? Entonces, la segunda característica de Timoteo, ¿cierto?, en el contexto bíblico es que él era un buen discípulo. Recordemos el término discípulo en el Nuevo Testamento, era un hombre que se dedicaba a seguir las pisadas de otro, ¿cierto? Probablemente de un oficio o de algo, y seguías a ese maestro para ser como él, para llegar a ser como él. Entonces tenemos a Pablo, discípulo de Cristo, Timoteo, discipulado por Pablo, para también convertirse en un discípulo del Señor. Y claramente Timoteo mostró credenciales de un gran discípulo del Señor. La verdad es que hoy día le ponemos la palabra gran discípulo, pero era un discípulo del Señor. Era un discípulo del Señor sin cuestionamientos. Era una persona confiable. Para Pablo, él era una persona en la cual él podía descansar y delegar. Y mira cómo lo grafica
o cómo lo describe el apóstol Pablo a este Timoteo. En 1 Corintios 4, 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Se acuerda que yo le decía al comienzo? Pero aquí tenemos una característica de los discípulos o de un verdadero discípulo de Cristo. Es fiel al Señor. Y mira, en este envío que hace el apóstol Pablo a Corinto, ¿cierto?, de Timoteo, mira lo que sigue: el cual os recordará mi proceder en Cristo. Da la idea, ¿cierto?, de que Timoteo era una especie de reflejo de lo que el apóstol Pablo hacía. Porque en el fondo les está diciendo que el proceder de Timoteo es igual que el que tenía el apóstol Pablo. Por eso les iba a recordar el proceder, porque Timoteo procedía de la misma forma del apóstol Pablo, porque Timoteo era un discípulo del Señor. No solo eso, y que de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Cómo Timoteo iba a demostrar, ¿cierto?, el proceder y la manera en que el apóstol Pablo enseñaba en todas partes? Por cierto, teniendo el mismo proceder del apóstol y teniendo la misma enseñanza del apóstol. No hay otra forma. No hay otra forma. Y esto nos permite hacer una conclusión bastante obvia, pero que es bueno subrayarla y decirla. No basta con tener buena teología o buena doctrina o sana doctrina, como se dice hoy. Eso tiene que ir acompañado, ¿cierto?, de un buen proceder, como dice el texto, de una buena conducta. Si yo digo ser un verdadero discípulo de Cristo, tengo que tener una conducta que respalde eso. ¿Sí? Y es el caso de Timoteo. Él era un reflejo del apóstol Pablo, no solo respecto de la enseñanza apostólica, sino también respecto de la conducta. Y estas dos cosas, conducta y enseñanza, siempre deben caminar juntas. Nosotros siempre, como discípulos del Señor, tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor y tenemos que tener coherencia respecto de ese conocimiento. En este mismo libro, un poco más adelante, 1 Corintios 16:10, dice el apóstol: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Mira lo que sigue: porque él hace la obra, y lo que yo le decía recién, porque él hace la obra del Señor así como yo. El propósito de que Dios nos haya llamado, que nosotros seamos discípulos del Señor, que nosotros seamos cada vez más parecidos a Cristo, nosotros reflejemos cada vez más a Cristo. Por lo tanto, este texto, ¿cierto?, nos dice, en otras palabras, que Timoteo era un verdadero embajador del Evangelio, una persona digna de confianza por parte del apóstol, un verdadero discípulo de Cristo. Timoteo nos retrata muy bien lo que implica ser un verdadero discípulo. Un hombre, una mujer que conoce y que vive de forma proporcional a esa verdad del Evangelio. Eso le hace ser confiable, eso le hace ser un obrero siempre dispuesto. Si nosotros hoy día como iglesia local hay algo en lo cual estamos fallando, es que no hay obreros dispuestos. ¿Sí? Necesitamos obreros dispuestos, gente confiable como lo fue Timoteo, hombres, mujeres, que estén dispuestos a pagar el precio, ¿cierto? Se ocupaba mucho esa frase, pero en un sentido de negación. Porque no podemos ser verdaderos discípulos del Señor y estar aún tomados al mundo y a lo que el mundo nos está ofreciendo y dando. No se puede. Por eso es que el cristianismo es algo tan radical. Una tercera, y para terminar ya, una tercera característica de Timoteo, y muy importante también en el contexto de nosotros como iglesia local, es que tenía un interés genuino en la iglesia de Cristo. No estamos hablando del edificio, ¿cierto? Espero que a esta altura ya entendamos que cuando yo digo iglesia, no estoy hablando de la casa donde nos juntamos, estoy hablando de nosotros. Entonces Timoteo tenía un interés genuino en la iglesia de Cristo. ¿De qué modo? Esto lo vemos probablemente con más claridad en Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, verso 19, 24. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mira lo que sigue. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y mira lo que sigue ahora. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Escuchó bien? ¿Quiénes eran los que estaban en Filipenses? Una iglesia, una agrupación de creyentes, una iglesia local. ¿Y cuál era la manifestación de Timoteo en este sentido? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. No había otro como Timoteo, porque se interesaba por los filipenses, se interesaba por esta iglesia local. Verso 21 del contraste, porque todos buscan lo suyo propio. Esto parece ser una característica del hoy. Hoy día, creyentes e incrédulos, lamentablemente, y es muy lamentable que se dé entre creyentes, todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Que el mundo viva así, buscando lo suyo propio, me parece normal y aceptable, pero que nosotros los creyentes vivamos buscando lo nuestro propio, no puede ser. No puede ser. Ve usted cómo este texto que acabamos de leer retrata el ánimo pronto. Esto era como un fuego dentro de Timoteo, un deseo de servir, de entregarse por la causa del Señor. Él no estaba buscando, como dice el verso 21, lo que era el beneficio personal. Y aquí hay una implicación directa, y es que buscar, cierto, lo que es del Señor, y mira lo que voy a decir, buscar lo que es del Señor tiene una relación directa con el servicio en la iglesia local. Porque, como dice el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. En ese interés, ¿cierto? En ese interés es lo que está al final del verso 21, no lo que es de Cristo, o de forma positiva. ¿Qué es lo que es de Cristo? Interesarse por la iglesia local. Vemos aquí cómo se hace de forma, esto es un concepto que a mí me gusta mucho, que es inalienable. ¿Y qué significa eso? Que no se puede separar, no se puede apartar la idea de amar a Cristo y amar a la iglesia. Esto rompe, ¿cierto? Y pone por tierra ese concepto del Cristo personal. Yo no necesito la iglesia porque yo tengo una relación personal con el Señor. Eso es una mentira, es una mentira, es una excusa, una justificación de muchos cristianos que, no sé si decir cristianos, de gente que estuvo en la iglesia y que finalmente terminó lejos, porque ellos dicen tener una relación espiritual y directa con el Señor. Este texto es uno de los muchos que contradice esa idea. Porque que te interese lo de Cristo, que tú ames al Señor, directamente te va a llevar a amar al cuerpo de Cristo. Y no puedes separar eso, no puedes separar el amar a Cristo del amar a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia, como dice el apóstol Pablo y lo define muy bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda cuando se le apareció el Jesucristo resucitado, nuestro Señor Jesucristo resucitado al apóstol Pablo? ¿Cuál fue el cargo que el Señor le hizo? Le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Es que no se puede separar. Así que ahí podemos enfrentarlo de muchas formas, pero ahí tiene una forma muy clara de que no existe el cristianismo individual. El cristianismo siempre es en el contexto de una iglesia local. Y así lo demuestra este texto, ¿cierto? Pablo menciona justamente estas características que leemos en el libro de Filipenses en función de la iglesia local. Por lo tanto, esa idea del cristiano aislado no es más que una justificación. No es más que una justificación. Filipenses 2, 19 al 23. Filipenses 2, 19 al 23. Es muy necesario mostrar interés por las necesidades espirituales de otro, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Y también una aplicación para nosotros hoy. Y en consecuencia, ministrar los dones que hemos recibido, cada uno. No solo existe el don de predicar, hay muchos otros dones.
para la edificación de la iglesia. Podríamos con toda certeza decir mucho más de Timoteo, pero yo solo he querido subrayar hoy, no sé si son las más importantes, pero quise solo subrayar estas 3 características que retratan, ¿cierto?, su carácter, pero lo más importante es que estas 3 características glorifican el nombre del Señor. Vemos disposición, aún con dolor, ¿cierto?, con dolor físico. Quizás ahí usted tiene podría haber una buena aplicación cuando tenemos que servir al Señor con enfermedad. Era un discípulo, un genuino discípulo del Señor. Y finalmente mostraba un interés genuino por la iglesia de Cristo. Definitivamente son características que debiésemos buscar reproducir en nosotros, digo de forma práctica, ¿cierto? Porque sabemos que el que da el poder para hacer eso no soy yo, sino que es el Espíritu de Dios. Pero definitivamente yo tengo que ponerme en disposición. ¿Sí? Si seguimos esperando que venga un ángel a hablarnos, créame que no va a aparecer ningún ángel. Si usted sigue esperando que venga el Señor a decirle que sea un cristiano comprometido y serio, eso no va a pasar. Porque el Señor te está hablando cada domingo, cada miércoles, a través de su palabra. Y tú estás siendo responsable de lo que estás oyendo. Cuando la palabra del Señor es predicada con fidelidad, es el Señor hablándonos. Amén. Permítame orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver que hombres con absoluta normalidad, sin ser superhéroes espirituales, mostraron carácter, mostraron, Señor, la forma de glorificar tu nombre. Y nosotros, Señor, queremos ser ese tipo de hombres, queremos ser ese tipo de mujeres que glorifiquen tu nombre con su vida, Señor. Que hayan características que sean dignas, Señor, de ti. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra flaqueza, y te rogamos, Señor, que tú obres sobre nosotros. En el poder de tu Espíritu Santo, despiértanos, Señor. Y tal como el apóstol Pablo le dijo a este mismo Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Que el don que tú has puesto en mí sea avivado, Señor. Que no importa la circunstancia, no importa el apremio, no importa la inasistencia, la falta de compromiso, que el don sea avivado, Señor. Así en mí y en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque no servimos a los hombres, no servimos a un nombre, a una iglesia, a una denominación. Hemos sido llamados a servirte a ti, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.